En mi, en mi libro, digamos, el que yo tengo es en la página 135, pero ustedes por ahí tienen otra revisión. Pero de todas maneras, el tema que vamos a abordar ahora es el origen del alma. El Bueno, origen gracias. del alma. Igual, como digo Gracias. siempre, No te quédense más bien. tranquilos. Los videos siempre que, una vez que suben, los distribuimos, así que les llega a todo el mundo. Lo que quería preguntarles en realidad es si les resultó difícil o no tan difícil este parcial. No, Tramposo. un poco tramposo. Puede Es ser que ok. haya una que, por ahí la de acá, Alexis soy, Hola, Ale, San ¿cómo Isidro. estás? ¿Todo Sí. bien? Que haya una que por ahí interpreté mal, pero que la puse verdadera y me marcó falsa. Eh, Coincido. por ahí están, es así, ¿no? Es posible, es posible. Después los voy a revisar, quédense tranquilos. Pero, este tipo de parcial es para que ustedes lean atentamente porque es verdadero o falso. Alguien dijo tramposo por ahí. En realidad no hay trampas acá porque es verdadero o es falso. Y Pastor, nunca se toma nada que no se haya dado, que es lo más importante, ¿sí? Siempre el parcial está hecho, confeccionado en lo que ya vimos. Así que, Capcioso, dijo Florence. perdón, Pastor, Capciosa, cuando, dijo Florence. Había preguntas ahí capciosas. eh, pastor, no, no son capciosas, son preguntas que ustedes, en todo caso, tenían que haber estudiado. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, no, no estudiamos, pero por ahí tiene esa, como dijo ahí un hermano, una trampita que por ahí nos hace dudar Y si es claro, verdadero o es falso. justamente es para agudizar, justamente estos verdaderos falsos es para agudizar nuestra lectura y nuestra comprensión, porque Tal no cual, todo lo que leemos, no todo lo que escuchamos es correcto, y esto es doctrina. Así que este es tal un cual, ejercicio extraordinario, es muy, muy importante, saber leer y la comprensión. Sí, ¿alguien quería hacer tal una cual. pregunta? sí, en una de las preguntas, no sé si ya terminaron todos, en una de las preguntas que habla acerca del juicio, eh, yo vi ahí la frase según algo de Bema, no, Sí, no entendí eso. el Tribunal de Pema. Lo expliqué en la Sí. clase pasada. El Tribunal de Berma no es un Ah, juicio, no es un juicio, digamos, es un juicio por obras, pero no somos salvos por las obras. Lo expliqué perfectamente en la clase pasada, repasen el video. ah, No es un claro, no, juicio, no es un juicio para los incrédulos, es un juicio, un tribunal para para los los creyentes, salvos, pero que tiene que ver los con salvos. recompensa. No es un juicio de condenación. El tribunal de Bema, Bema con B larga, Porque del no que habla estuve estudiando, ¿no? el apóstol Pablo. Claro, estuve Bueno, estudiando ah, y está bien, porque fue la y no lo vi por confirmación. ningún lado, digo eso. Tampoco había tomado apunte, entonces me confundió eso. bueno. Gracias. Ese detalle del tribunal es un detalle no menor, es sumamente importante, porque muchos se confunden, piensan que es el juicio final. No tiene que ver con un Sí, juicio final, tiene que ver con una entrega de recompensa según lo que hayamos hecho en el recompensa. cuerpo. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos De- al origen del alma. Pastor, yo tengo una duda. ¿Va a ser recuperatorio? Yo me confundí en varias. No hay problema, no hay problema. Error de interpretación. Gracias por la pregunta. Es importante que sepan que el recuperatorio lo tienen que pedir, ¿sí? Porque nosotros, son muchos alumnos, no sabemos quién quiere recuperar y quién no. Por ahí hay alguien que quiere hacer nuevamente la materia. Así que no. Pidan por favor para recuperatorio y nosotros le enviamos para que lo vuelvan a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos con Pastor, ¿qué el nota es para probar? ¿Qué nota era? 70%. Ah, bueno, entonces aprobé. 70% y el tema de las clases. Recuerden el 80% de presencialidad Sí, 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 a menos que sea falta por causa justificada. Causa sí, justificada pastor. es Aprobé.
Causa justificada es enfermedad de muerte. No, un chiste. No, no, es sí, un dolor de cabeza uno puede tomar la clase de la casa, ¿sí? Un dolor un accidente de una rodilla puede tomar la clase en la casa, pero quiero decir, algo grave o algo, trabajo, pero que sea causa justificada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el origen del alma, ¿sí? ¿Cómo pedimos el El origen recuperatorio? del alma. Les conté que estoy Pastor, en me manda el. al Les conté recuperatorio. que estoy. les- Estamos todos hablando juntos, estamos compitiendo, me parece. ¿Se pueden mutear No, ahora? queremos. A menos que tengan una pregunta, ¿se pueden mutear todos, por favor? Así Están pidiendo no ladra recuperatorio. el perro, ¿sí? No suena el timbre, el delivery. ¿Sí? Vamos con. Les conté que estoy en el búnker nuevo, en la oficina nueva y ahora no tenemos problemas de internet acá. ¿Vieron? Miren, miren, es para distender un poquito para que se aflojen después del parcial. Miren lo que tengo acá. Ah, Miren el lo que David, tengo acá. el David, Tengo al el David. David. ¿Vieron? Se lo trajo un alumno a mi esposa de Roma. Y esto me hace recordar lo que hablábamos el otro día, que el Señor toma una piedra, ¿sí? Sin vida y nos va dando forma y terminamos siendo una obra de arte, pero todavía conmigo falta un montón, un montón. Ni empezó el Señor conmigo todavía. Así que bueno, simplemente Pastor, para distender un poquito, ¿sabrá para que que se mira un relajen, porque libro de ya vos pasó que el tema falta del ahí, en parcial la biblioteca? y no quiero que se frustren porque creo que hay como 70% bochados. Así que tranquilos, tranquilos. Recuperatorio, hay recuperatorio. Vamos con el origen del alma. El origen del alma. Entonces, hay tres teorías principales relacionadas con el origen del alma del recién nacido. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes cómo es que surge el alma? ¿De dónde viene el alma? ¿Cómo es impuesta el alma en el ser humano? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bueno, Sí, 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 El sí. aliento de vida. hay tres, bueno, vamos a ver ahora tres teorías que una es la preexistencia del alma, el creacionismo y el traducianismo. Son tres corrientes, tres creencias de cómo surge el alma en el recién nacido. La creencia del alma humana existe antes de de la concepción, dice esta teoría de la preexistencia, que el alma existe entonces antes de la concepción y es colocada por Dios en cada persona antes del nacimiento. ¿Lo expliqué bien o no? Me parece que no lo expliqué muy bien. Entonces, la creencia de que el alma humana existe antes de la concepción y es colocada por Dios en cada persona antes del nacimiento. ¿Eso qué es lo que cree la preexistencia, la teoría de la preexistencia del alma? ¿Sí? Pero también, además, esta teoría de la preexistencia cree que el alma surge una transmutación, es decir, que se va transfiriendo de cuerpo en cuerpo, humano o animal, ¿sí? Que el alma anda por ahí y se va transmitiendo de cuerpo en cuerpo, incluso entre animales. Sería Muchas como una religiones, reencarnación. perdón, Sería como una reencarnación. bueno, Como una reencarnación. puede ser, sí, 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 tiene Algo que ver con eso parecido. porque las religiones hinduistas lo Sí, apropian. La transmutación del alma. El hinduismo, la teosofía, religiones ocultas por lo general creen en esta teoría, ¿sí? Sostienen esta teoría. Pero no tiene ningún fundamento bíblico. Y es refutada con versículos, por ejemplo, como Hebreos 9:27, donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, no hay otra oportunidad, ¿ok? Después de la muerte, salvo sí. para los creyentes. Vamos con el creacionismo, la segunda teoría. El Pastor, creacionismo, perdón. sí, Entonces, cuando dice la palabra te conozco desde el vientre de tu madre, eso ya no es anterior a la concepción. Ya la concepción está hecha. eso tiene que ver con la presciencia de Dios. Dios conoce todas las Ajá. cosas
antes de la fundación Bien, del mundo, antes de que todo fuera creado, antes que se crearan Adán y Eva, antes de todas las cosas entendidas y creadas, Dios ya nos conocía. y Dios nos había ya diseñado. nos Bien, bien, tenía en su corazón, ya nos tenía planificado. bien, Bueno, vamos con la gracias. segunda entonces que dijimos que es la del creacionismo, que no tiene que ver con la teoría de la creación original, del diseño inteligente, ¿se acuerdan? Bueno, esta es la creencia que sostiene algunos teólogos católicos y reformados. Y según esta concepción, Dios crea directamente el alma de cada persona entre la concepción y el nacimiento. Es decir, que entre que el feto es formado, se une el espermatozoide con el óvulo y comienza el proceso de la concepción. Y el nacimiento, en esos meses, ahí es donde se coloca el alma, según el creacionismo. Es decir, que los padres solo no, perdón. Sí. Es decir, que los padres solamente reproducen el cuerpo, se ocupan de lo biológico, ¿no? Isaías 4, Sí. 42, 5, 57, 16, Eclesiastés, quiero decir, 12, versículo 7, para confirmar un poco esta teoría y que en realidad esta teoría tiene un problema y que plantea la propuesta en que parece atribuir a Dios la creación de almas pecaminosas, o al menos presenta a un Dios como autor de un alma pura, como cuando creó a Adán, en un cuerpo adámico depravado. E incluso parece que los mismos pasajes que se usan para defender la creación directa pueden ser usados para la creación indirecta. Bueno, y esta tercera es la del traducianismo. Esta es otra tercera postura, otra tercera creencia. El traducianismo, quiero decir, es la teoría preferida entre los conservadores no reformados. Según el traducianismo, Dios crea la raza humana en Adán y a partir de Adán, tanto el cuerpo como el alma han sido procreados por generación natural. ¿Vieron de la misma manera que Dios crea las cosas, todo lo que existe en cuanto, por ejemplo, los animales, que le da un orden a la tierra y en pie, o por ejemplo, los vegetales, las plantas, cuando Dios da una orden a la tierra y después, no es que Dios crea un bosque, Dios crea a partir de una sola cosa, dándole la orden a la tierra y empieza a crecer entonces por esa, eh, por la generación natural de las cosas. Bueno, es más o menos lo que cree y sostiene esta teoría. Es decir, que obtenemos el ser inmaterial por leyes naturales de propagación a partir de Adán. Dios creó a Adán y a partir de Adán toda la raza humana, incluso el alma. Verdadera, porque no sé, no entiendo lo que pregunto. ¿Alguien no entiende? Fue provisto de la imagen de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Pareciera que están haciendo un examen todavía, pastor. Están con el examen todavía. ¿Alguien está con el parcial todavía? Sí, pastor, mi señora todavía está con el examen. Eh, Ah, ya lo mandó. Pastor, ¿puede volver a Igual explicar si el habló algo del examen, traducianismo? recién entraba yo, así que no escuchamos nada. Bueno, resulta, en realidad no podemos continuar si todavía están haciendo el parcial, porque
¿Quién falta, por favor, terminar el parcial? ¿Quién falta? Hable ahora o calle para siempre. El tema que no hablan. Bueno, vamos a continuar. El que, ¿Puede volver a explicar, por favor, sí, que se interrumpió? el que tiene que, el que tiene que continuar con el parcial que siga, pero en realidad necesitamos que todos hayan terminado ya. Por eso pregunté en un principio, ¿sí? Bueno, entonces, esta teoría del traducianismo eh, enseña que obtenemos el ser inmaterial por leyes naturales de propagación a partir de Adán. No se hagan demasiado problema, ya si saben, esta consigna es más que suficiente. Ahora vamos a dar algunos argumentos acerca de esta teoría. Primero, número uno, no hay registro en la Biblia, no hay registro en la Escritura que afirme que Dios haya creado a otra persona que no fueran Adán y Eva en un principio, que no haya creado directamente, ¿sí? Segundo, es el que mejor, la teoría que mejor explica la naturaleza pecaminosa del ser humano. Número 3, cuenta con la estadística vital de la familia de Jacob. ¿Se acuerdan cuando entraron 66 personas más 4 mujeres, 70 a Egipto? Sí. Número 4, lo tienen en el libro, simplemente yo lo repaso nada más, no voy a explicar demasiado porque se explica solo. Concuerda con el registro bíblico de la procreación. Acá esto es más contundente. Cuando dice en Génesis 5:3, cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Set, ¿se acuerdan de Set, no? ¿Saben? ¿Se acuerdan quién era Set? Set significa sustituto. Cuando se quieran acordar de Set, piensen en el grupo de cuchillos o de Set, ¿no? ¿Vieron? Una ayuda a memoria. No van a decir Kit después, ¿no? Porque no, es Set, Set. Vamos. 5. Explica la semejanza de personalidad entre hijos y padres. ¿Vieron cuando alguien dice, uy, qué parecido a tu papá o qué parecido a tu... ¿Qué carácter que tenés, querido? ¿Qué parecido a tu... ¿Sí? Bueno. 6. El alma no tiene origen natural, recuerden que es lo inmaterial, y Dios ha creado indirectamente todas las almas desde Adán. Esta consigna es clave. Ha creado indirectamente todas las almas desde Adán. Y Él es el sustentador, Dios es el sustentador del proceso de procreación. Colosenses 1:17, Hebreos 1:3. Bueno, recuerden que esto es antropología bíblica. Es conocer al hombre desde la perspectiva teológica, bíblica. Entonces ahora vamos a conocer el estado original de los seres humanos. Para entender la condición humana es necesario examinar el estado original de los seres humanos. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿En qué contexto? ¿Sí? Vamos a ver la condición psicológica, moral, social, ocupacional, espiritual de Adán y Eva en el Edén. No se estudia mucho esto normalmente, por eso es tan importante la antropología, pero desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico. Bueno, el estado de conocimiento. Adán, el primer ser creado por Dios, tenía facultades sumamente importantes. Era sumamente inteligente.
Dios le encomendó a Adán, de hecho, la tarea de poner nombres a todos los animales, aves, peces, bípedos, cuadrúpedos, todo ser viviente. Génesis 1:28, 2:19 y 20. Pero además Dios le dio dominio sobre todas las criaturas. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver un tema de dominio más adelante, pero acá quiero muy breve, decir que Dios le dio autoridad y dominio sobre toda la creación y sobre todas las criaturas. Por eso Dios no tolera, de ninguna manera tolera, que el hombre se incline a las criaturas inferiores a él, ¿sí? Imágenes, animales, en fin. Vieron que en algunas culturas adoran, por ejemplo, a la vaca, como en India, por ejemplo, ¿no? Sí, Bueno, sí, eso es una ofensa literalmente para Dios, porque el hombre es superior a esas criaturas. Entonces la sabiduría de Adán, casi digo Abraham, de Adán, abarcaba una comprensión de la naturaleza y el propósito relativo a cada especie. Era tan importante esa dotación que el hombre tenía, y yo creo que hoy podríamos decir que era un superdotado, y yo creo, esta es mi teoría, esto es lo que yo creo, que con el tiempo y a partir de la caída, eso se fue deteriorando. Es decir, que el primer ser humano, fue dotado con una capacidad y una inteligencia que probablemente en estos tiempos no exista. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver los problemas y las consecuencias de la caída y el deterioro en todos los aspectos humanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la parte B, que es el estado moral del ser humano. La santidad y la justicia de Dios son atributos fundamentales. Eso mismo, esa santidad y esa justicia fue heredada. Ellos participaron de esa naturaleza. El hombre y la mujer, como seres morales, no son cautivos de sus instintos. Esto es sumamente importante. Los animales son cautivos de sus instintos. Es decir, las criaturas inferiores son cautivos de sus instintos, no el hombre. Por eso está dotado de una condición moral. Ejemplo, cuando los animales tienen necesidad de aparearse, ¿qué es lo que hacen? Van y lo hacen. El hombre, en su moralidad, en su condición de moral y de conciencia, tiene poder sobre ese instinto, que es una parte biológica, que ahora la vamos a ver, que también es un cierto instinto con el cual fue dotado, pero no es cautivo de esos instintos. El hombre normal no es cautivo de ese tipo de instintos que tienen las demás criaturas, ¿sí? Bueno, el sí, estado psicológico fueron creados Adán y Eva con instintos básicos, necesidades, deseos, impulsos. No eran ángeles, eran seres humanos. Y como seres humanos fueron creados por Dios con ese tipo de necesidades. Instinto de preservación. La psicología lo llama pulsiones. Son estímulos que impulsan a necesidades básicas. Deseo de alimento, se le proveyó todo tipo de plantas y de árboles para comer. Instinto de procreación y de deseo sexual. El hombre fue configurado con ese instinto y ahora lo asociamos con lo que dijimos recién,
en su estado moral no es cautivo de este instinto. Entonces puede tener la facultad de saber que solamente, sí o sí, ese instinto es preservado para su pareja, para su esposa. Los creó, mejor dicho, Dios en realidad les ordenó multiplicarse y que llenaran la tierra en el marco de la unión matrimonial, ¿no? ¿Qué es lo que dice Génesis cuando Dios los une? Dios le dice, por tonto el hombre dejará padre o madre, ¿no? Dice, por tonto. No, no, no. No dice por Tanto, tanto. por Ah, tanto. vieron que uno a veces se equivoca cuando lee. Por eso decimos, lean bien las consignas. Por tanto, el hombre dejará padre o madre y se unirá a su mujer, a su esposa. Pero si cuando Adán y Eva son creados, no existía el matrimonio, estaba oficial, o sea, no estaba creada la institución. ¿Cómo Moisés escribe eso? Si ni siquiera se sabía lo que era una familia, no había noción de familia. ¿Cómo Moisés, que es el autor de Génesis, escribe eso? ¿Por qué? Porque ya Dios había puesto eso en la conciencia del hombre. Claro, porque el Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir eso, lo puso ya como una condición de principio y una institucionalidad, que ya que creyera, que ya empezara cualquiera que leía las escrituras, que ya estaba establecido que el hombre y la mujer debían ser una sola carne. Y cuando dice que conoció a Adán a Eva, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando la Biblia habla de conocer, cuando utiliza la palabra conocer, Adán conoció a Eva. ¿Qué le dijo? Mucho gusto, soy Adán, ando por acá, por el vecindario, no sé, ¿querés ir a tomar un café? ¿De qué está hablando? Nos está dando a conocer de una manera social, ¿no es cierto? Cuando la Poética. Biblia habla de conocer, que Adán conoció a Eva, está hablando puramente de relación sexual. Así Ahora, es. Íntimamente. ¿perdón? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, No, lo que ocurre es que con íntimamente, la intimidad. caída, que ahora vamos a ver un poquito más con detalles, se altera el plan de Dios, se altera todo ese plan, el diseño original se altera. Y al pecar fueron separados de Dios, recuerden, fueron separados del Señor, y surgió la sospecha entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque ellos encontraban realización y plenitud en Dios. Dios se paseaba por el huerto, se paseaba por el jardín, tenía comunión directa con ellos. ¿Recuerdan eso? Sí, está en las primeras Sí, sí. páginas de la escritura. Y ellos tenían realización con Dios. La unión entre sí era un complemento. Su felicidad, su plenitud era con Dios. Su realización era con Dios ahí en el jardín, pero cuando pecaron se alteró todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la relación sexual ya no hay una búsqueda del placer mutuo, hay búsqueda del placer individual, ¿no? Porque no sé si Sí, ustedes saben que el sexo no es solamente para procrear, sino es para recreación, sanidad emocional, etcétera, etcétera. Es una parte fundamental en la pareja que se fue desdibujando con la alteración de la caída. Entonces el hombre ya no busca satisfacción mutua, sino que la propia, la suya propia. Y como otras cosas, el sexo se transformó eh, en el verdadero placer para ellos, pero sin Dios, sin incluir a Dios. Y de la misma manera la mujer lo utilizó y lo sigue utilizando como elemento de manipulación.
En Cristo, cuando Sí, nos volvemos a relacionar con Dios, en Cristo, eso se revierte, porque Dios comienza a restaurar nuestros matrimonios, nuestras parejas, y empezamos a tener otra mirada, la mirada correcta de la sexualidad, que, déjenme decirles, es creada por Dios y no tenemos que avergonzarnos de hablar de lo que Dios nos avergonzó en crear. Para muchas personas y para muchas iglesias, la sexualidad del sexo es un tabú. Y si sí, nosotros no enseñamos acerca de la sexualidad correctamente desde el punto de vista teológico, otros le van a enseñar a nuestros hijos, por ejemplo. Y nosotros queremos que nuestros hijos oigan nuestra voz, no la de los docentes, no la del Estado, ¿no es cierto? Entonces, Dios restaura la pareja y restaura la sexualidad. Bueno, ¿dónde está la evidencia que se altera la relación entre el hombre y la mujer? ¿Dónde está esa evidencia? ¿La notaron ustedes ahí? Cuando la mujer es creada, Eva tiene tres nombres, ¿sabían ustedes? ¿Cuántos sabían que Eva tiene tres ¿no? nombres? Bueno, el primer nombre es No. varona, porque salió del varón, ¿no? De la Ah, sí, costilla del sí, sí, varón. sí, sí, sí. Con lo cual, la mujer no es creada, no es creada como nosotros, sino que es a partir de nosotros. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Sí? Bueno, Amén. lo dice la escritura, no lo digo yo. Sí. Pero, el primer nombre que tiene Eva no es Eva, es varona, porque dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne será llamada varona, mujer. Adán significa rojo también, que tiene que ver, está relacionado, el nombre de Adán está relacionado con la tierra. El segundo nombre que tiene Eva, ¿saben cuál es? Justamente Eva. Pero aparece en el capítulo 3, no en el capítulo 2. En el capítulo 2 es varona, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. En el capítulo 3:20 aparece con el nombre de Eva. ¿Y saben por qué aparece con el nombre de Eva? Porque ahora el hombre, a partir de la caída, ¿saben qué dice? No es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la madre de mis hijos. O es la madre de... Sí, es la madre de mis hijos, o es la madre de los hijos. ¿Esa frase la conocen? ¿La tienen familiar esa frase? Normalmente esa frase aparece de personas divorciadas o separadas. La madre de mis hijos. No es mi esposa. Claro. A partir de la caída, eso ya es del capítulo 3, ¿sí? Bueno, porque dice en realidad la madre de todo ser viviente. Entonces, es la madre de mis hijos. Eso es lo que le debería decir, dice Adán, ¿no? Y en el 5:2, capítulo 5:2, tiene otro nombre, Eva. Génesis 5:2. ¿Saben cómo la llama Dios? Adán. Adán. Es decir, que Eva o varona tiene y Adán son tres nombres para la misma mujer. ¿Por qué diría en el capítulo 5 versículo 2 Dios a Eva o a varona Adán? Porque ya son uno, no son dos. Y aunque somos individuos de alguna manera independientes, somos uno. ¿Sí? Sí, Bueno, vamos con el punto número 4. Entonces, la necesidad de adquisición los puso en el huerto, en su huerto, el cual perdieron con la caída. 5, el impulso del dominio. También Dios puso en el corazón de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, de los primeros seres humanos, el impulso de dominio. Se le mandó a ejercer dominio sobre la tierra y sobre toda cosa creada. Sostengo y repito otra vez lo que dije al principio. Dios no puede tolerar que el hombre se incline a criaturas inferiores. Les dio dominio. Y ese dominio que fue bueno para Adán y Eva, también es bueno
para todos los seres humanos. El problema es el abuso del dominio. Hay una teología que surgió en la Edad Media, que es la teoría del despojo, la teoría de la pobreza, la teología en realidad de la pobreza, del despojo. Esto surge en la Edad Media con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no había clase social en la Edad Media, había estamentos. Y había tres estamentos. Estaban los laboradores, los que trabajaban, generalmente eran agricultores, los oradores, que eran los sacerdotes, los que oraban, rezaban, y se la pasaban en los monasterios, teorizando sobre Aristóteles, quién sabe qué, y los nobles. A que no sabes quién la pasaba más mal de todos, quién la pasaba peor de todos. Los pobres, porque estaban en una pobreza estructural de la cual nunca podían. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba la Iglesia Católica? Que ser pobre era ser más espiritual, que uno tenía favor de Dios si era pobre, ¿no? Pero la Biblia nunca dijo Sí. eso. Jesús nunca, Jesús habló de pobres en espíritu, no de pobreza eh, de no salir, digamos, de no salir de un sistema económico, de no poder progresar de una situación económica. Bueno, Pastor, sí, pastor, sí, sí, cuando la Biblia dice, no, lo que estaba mencionando recién, pobreza de espíritu, ¿no? sí. Habla de la falta de Dios, o sea, de no conocer todavía a Dios o a Cristo. Cuando dice pobreza de espíritu, En el Sermón en el Monte, cuando Jesús habla acerca de pobreza de espíritu, está hablando de que nos tenemos que sentir pobres espiritualmente hablando, de la pobreza espiritual, de la necesidad imperiosa de Dios. De eso sí, está hablando es, Jesús. De la es- necesidad como mendigos, como sedientos y sí, como hambrientos de Dios. De eso está sí, hablando. De eso habla. sí, entiendo, El reino de los entiendo. cielos es para esa clase de gente. De eso habla Jesús. Pero no de la... ¿Por qué? Porque piensen, ellos tenían el monopolio de la educación. Estoy hablando de la Edad Media, la Iglesia Católica. Y los nobles. Es decir, la gente no salía nunca de esa estructura. Nunca salía es Es decir, el verdad, que nacía pobre es moría verdad, pobre. sí. De No, hecho, esto es un adicional, no está en el libro, no está en el material, simplemente se los comparto porque es importante que lo sepan. El celibato, ¿saben por qué viene? ¿Saben por qué los curas no se casan? ¿Saben por qué los sacerdotes no se casan? Porque la iglesia no porque estaba dispuesta a compartir la herencia. Ese es el fundamento por lo cual ellos sostienen el celibato, no por otra cosa. No tiene que ver con consagración. con Bueno, bíblico. Ajá. el estado social. Estoy en el punto de estado social. Fueron creados para vivir en compañía, en comunidad. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando Adán le estaba poniendo nombre a todos los animales con esa facultad con la cual Dios lo había dotado y le ponía a los perritos, a las cebras, cada nombre a cada criatura, parece que tuvo como un sentimiento de soledad. Parece que es el primer sentimiento negativo que aparece registrado en la escritura. Porque no halló, no, dice, no halló ayuda idónea para él. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eh, Entonces Dios le puso una compañía, una ayuda idónea de su misma especie. Y en Edén tenían comunicación diaria con Dios. Edén, en Edén, miren, en Edén convergía el cielo y la tierra. Era la unión perfecta de lo que pasaba en el cielo y lo que pasaba en la tierra. Dios caminaba entre ellos. Ellos tenían comunión directa con Dios. No hay registro de eso en toda la Biblia. Se nos dice que Moisés tuvo una revelación de Dios, pero aparte solamente vio su gloria. Nadie puede ver a Dios y morir, dice la Escritura. Ellos tuvieron este privilegio de ver a Dios y caminar con Dios y esa comunión única. Vamos con el estado ocupacional. Entonces,
el estado social y ahora el estado ocupacional. Estoy en el punto E. El huerto del Edén fue un lugar de trabajo. El trabajo no viene con la maldición, como algunos creen o quieren hacer creer. Con la maldición viene un trabajo forzado, que no era el original, no era del cual el hombre tenía que manejar, que hacer. El huerto de Edén fue un lugar de trabajo, de dedicación, dinámico. ¿Por qué lo puso entonces al hombre ahí? Para que lo labrara y lo guardase. Adán era zoólogo, agricultor, pero el Pastor, huerto, sí, una preguntita. Ahí en ese, cuando usted dice en Génesis 2:15, ahí ya, el Señor ya ahí ya le da las herramientas o le está diciendo que trabaje, que ya tiene que trabajar el huerto de Edén. O sea que ahí antes de la caída del pecado, ahí es cuando le dice que trabajara en el huerto. Después del pecado, bueno, todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Puede ser? sí, 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 exactamente, exactamente. El dolor, la Pastor, fatiga. Habló Pastor, una José, pregunta. sí, ¿Quiere decir que lo único que cambió después de la salida del huerto fue que empezaron a sentir cansancio, fatiga, dolor, todo eso? Producto del cansancio. sí. Ahora vamos a ver la maldición que viene sobre la mujer, sobre la tierra, sobre el trabajo también, porque dice a espinos y abrojos vienen sobre la tierra. Es como que ya la tierra no va a producir lo que producía. Recuerden que en ese tiempo emergía solamente un vapor, no llovía. El mantenimiento que el hombre tenía que hacer era muy, muy tranquilo, muy relajado. Es difícil para nosotros entender ese estado ahora, hoy. Es muy difícil. No lo podemos imaginarlo, pero es muy difícil comprenderlo cabalmente, lo que ellos, la tarea que Dios le encomendó, pero era algo de mantenimiento. Es decir, ellos no tenían que esforzarse demasiado para que la tierra produzca, ¿sí? Bueno, Era un entonces, trabajo light, entonces. sí, 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 sí. Entonces dije que era un zoólogo, era agricultor, no era Adán un adolescente osado, era alguien bien dotado, muy bien eh, formado intelectualmente, inteligentemente. Pero bueno, dije, el huerto necesitaba el toque humano, porque Dios lo creó para eso. Y acá también surge eh, con la Iglesia Católica y con también nuestra subcultura cristiana, evangélica, la cultura, digamos, del menor esfuerzo. Y la verdad es que Dios ya creó al hombre para el trabajo. Y déjeme decirle algo, aquellos que se están por casar, están de novio, pretenden formar una familia, primero Dios le dio trabajo y después le dio esposa. ¿Vieron cómo es el orden? Es muy difícil querer establecer una familia si primero no trabajamos, pero bueno, hay como, hubo una tendencia de la ley del menor esfuerzo, de creer que todo surge por generación espontánea, por ejemplo, y no tiene eso que ver con la teología de Dios. Bueno, ya lo dijimos, la teología de la Iglesia Católica. Y el problema no son las riquezas, y el problema no es el dinero, porque también hay una teología en contra del dinero, o de generar dinero, o querer ganar dinero. El problema, Jesús dijo que no es el dinero, es el amor al dinero. El apóstol Pablo habla acerca de raíz de de los males, es el amor al dinero, no el dinero. Todos necesitamos dinero para vivir, para pagar cuentas, ¿sí? Y cuando Jesús advierte de las riquezas, advierte sobre las riquezas, está hablando de algo mucho más profundo. Cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice que tiene que vender todo, pero no tiene que ver, no es una, es porque el joven rico tenía el corazón puesto en las riquezas, ¿sí? No es una cuestión de problema de riqueza, sino donde tenemos el corazón. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está donde. ¿Qué está ahí? Está nuestro corazón. Razón. Bien. Bueno, vamos, que tenemos que avanzar. La caída. 6 en números romanos lo tienen ustedes como en títulos la caída. Vamos a ver un poquito la teología de la caída. Esto lo vamos a ver también en Amarteología, que es lo que continúa. Pero en la declaración de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular respecto a la caída, dice en su declaración de fe que el hombre fue creado a imagen de Dios delante del cual caminó en santidad y pureza, pero su desobediencia y transgresión voluntaria cayó de Edén de pureza e inocencia en las profundidades de pecado e iniquidad. Estoy leyendo textual la declaración de fe, ¿sí? Por consecuencia de ello, toda la humanidad es pecadora y vendida a Satanás. Pecadores no por obligación, sino por elección, merecedores de la condenación de un Dios justo y santo. En otras palabras, palabras más, en esta declaración de fe de la Iglesia Cuadrangular, ¿saben lo que hizo el hombre? El hombre y la mujer le entregó la escritura de la tierra a Satanás. No solamente le entregó la escritura, sino que además le dio el DNI. O sea, hasta la identidad del hombre fue alterada a partir de la caída. Y aunque ellos fueron creados a imagen de Dios, colocados en un lugar ideal, dotados de todo lo que necesitaban, se rebelaron contra Dios. ¿Cuál era el mandamiento que todos conocemos? Y esto lo vamos a ver seguidas veces, porque en doctrina es recurrente esta parte de la teología. La caída es para analizarla una y otra vez. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuántos mandamientos les dio Dios? ¿Qué era de lo único que se tenían que cuidar? Un solo mandamiento, solo un solo, una sola ley, solamente una sola ley. No comer de un solo árbol. Podían comer de todos, absolutamente de todos los demás, solo de uno, abstenerse solamente de uno. Y no tiene que ver con la manzana, no es una manzana el fruto, que no dice la escritura, no lo dice, ¿sí? No sabemos si es una manzana, Lo una que estamos, sandía, un melón o una pera. No lo dice, pero no dice manzana. Bueno, lo que la estaban, conclusión lo fue, que estaban, Profesor, una pregunta, pastor. adelante, ¿Se escucha? sí, Bueno, yo quería preguntarle si el árbol del fruto prohibido, eh, digamos, es lo mismo que Jesús, porque cuando Jesús viene, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y el árbol era nombrado el camino de la vida y de la verdad. no. O sea, si son lo mismo, pero en diferente forma, digámoslo por así decir. El árbol que simboliza a Jesús es el otro árbol, no el de la ciencia del bien y del mal, es el árbol de la vida. Sí, sí, tal ¿Sí? cual, sí. En el capítulo creo que 3 de Génesis dice que el árbol del fruto prohibido era el árbol de la vida. O sea que había dos árboles, el que comieron Claro, y el otro. El claro. otro sería lo que representa a Jesús, ¿no? Sí, en realidad, Priscila, había Por muchos eso lo árboles. sacó del huerto. Por eso lo sacó del huerto y lo puso en otro lugar, digo, por así Claro, decirlo. Bien, justamente, esa era para la... no comer, para no pasar por el árbol de la vida, sino iban a ser eternamente pecadores. Bien, bien. Listo, gracias. No, de nada, Priscila. Nos volvemos a relacionar con el árbol de la vida después en Apocalipsis capítulo 22, cuando ya se está terminando todo, ¿no? Pero en realidad solamente fueron
puesto a prueba con una sola ley, un solo mandamiento, de no tocar de ese árbol, de no probar del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Recuerden, el otro árbol es el árbol de la vida, pero en realidad había muchos más árboles, porque menciona que todos los árboles podían comer. La consecuencia fue entonces culpa, vergüenza, alejamiento y muerte. Eh, ¿Por qué Dios lo expuso a Adán y Eva a prueba? ¿Por qué? ¿Alguien se puso a pensar por qué Dios lo pone a prueba? A una simple prueba para nosotros ahora. Pero en realidad, No. Por el libre un albedrío. propósito. ¿Perdón? Por el libre albedrío. Claro, claro. Hay, Pero ahí ya estaba el libre albedrío. ¿Perdón? Ahí ya estaba el libre albedrío o se instaló después de la caída. No, 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 no. Siempre estuvo, porque por eso Dios le da la opción de, les advierte, les advierte, pero ellos los deja. Una de las facultades del ser humano, desde su creación, desde que Dios los crea hasta hoy, es esa facultad tan, tan importante que es la libertad de poder elegir. Es decir, un Dios poderoso, soberano, creador del universo, de todo lo que nosotros conocemos, hace a un ser finito como nosotros, eh, desde el punto de vista de Dios, insignificante, con una facultad, solamente una facultad, de libre de querer elegir o poder elegir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo lo que dije el otro día, él podía haber hecho más ángeles, los ángeles le obedecen, se someten, no cuestionan. De hecho, bueno, se rebelan también, porque vieron que hubo una parte de los ángeles que se rebelaron, les dio también la posibilidad de libre albedrío, pero le obedecen, en rigor le obedecen, y podía haber creado robots tranquilamente. Me adoran, me sirven, me ofrendan, me dieron, o sea, pero le dio la posibilidad de libre albedrío. Pero acá tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la prueba de la humanidad. Propósito. Como seres humanos fueron creados para la gloria de Dios. Y la mejor manera de glorificarle eran que optaran entonces por esta, de servirle y de adorarle libremente, es decir, sin imposición, sin imposición. Ustedes saben que el reino no es un reino de demandas. ¿Sabían eso? Nuestro reino no es un reino de demandas. Probablemente en el antiguo pacto sí, pero ahora no es un reino, es un reino de devoción. Todo lo que hacemos es en función del amor y del respeto a nuestro Dios. Imagínense si nosotros hacemos las cosas para que Dios no nos castigue. Bueno, tenemos que terminar con esa teología, porque todavía existe la teología de que Dios es un viejito con anteojos, con cara mala, que está con un bastón esperando que nosotros nos equivoquemos para pegarnos con el bastón. Hay que erradicar esa idea de la cabeza. No es la imagen correcta del Dios que nosotros tenemos, por lo menos del que dice la Escritura. Dios dota al hombre con esto tan precioso que es la libertad de elegir. Y hasta el último día de nuestra vida nosotros tenemos la opción de elegir si queremos servir, si queremos seguirlo o no. Y déjenme decirles algo. ¿Qué llegaría a pasar si nosotros no vamos a la iglesia? ¿Lo ven a Dios enojado por eso? ¿Pueden tener una imagen de Dios de enojo?
o haciendo puchero, Dios, porque nosotros no vamos a la iglesia, o malhumorado porque nosotros no asistimos a una reunión, o porque no oramos, o porque no compartimos el evangelio. Cuando truena. ¿Puede pensar eso de Dios? No. Yo creo que se pondría triste más que enojado. Me Y sí, porque parece. Yo creo, es un día de amor. perdón, yo creo que en realidad, más que Dios necesitarnos a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Por eso lo Exactamente. buscamos. Esa es, esa es la idea, Carlos. Esa es la idea. O sea, hay algo que está en nosotros que es el Espíritu Santo. Se contrista, se atenúa, pero en realidad se entristece, porque es una persona, pero en realidad Dios no se inmuta en lo más mínimo. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Inmutable. No, o sea, la, la necesidad no es de Dios, sino es nuestra. Y la idea de que Dios es un Dios castigador tiene que ser erradicada de nuestra mente. O sea, Dios es un Dios de amor y todo lo que hacemos es en función de... No estoy diciendo que no hay consecuencias del pecado, ¿eh? No, no estoy diciendo una cosa por otra. Simplemente estoy diciendo que mucha gente sirve por temor y no por amor, pero no por el temor de reverencia, sino por el temor de que lo va a pasar, de lo que le va a pasar si no lo hace. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, seguimos, es así. seguimos, seguimos. Su carácter. El mandato probatorio dado a Adán era personal, no moral. No había ningún mal evidente en comer del árbol prohibido. Es decir, ¿qué mal haría? ¿En qué? Así, en cánones normales. ¿Había algo de malo de comer del fruto de... ¿Había algo de malo? En realidad no. Si vamos a menos que haya de parte de Dios una restricción, ¿sí? Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, ¿recuerdan? Cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, la prueba de Abraham no fue personal, sino moral. Perdón, fue personal, no moral. Eso dije bien. Si Abraham no hubiera sacrificado a su hijo, ¿hubiera tenido algo de malo? Como si Abraham no hubiera... Si Abraham hubiera retenido a su hijo y no le hubiera llevado a sacrificar, pues no lo sacrificó, si lo Sí, hubiera querido preservar, ¿hubiera tenido algo de malo? sí, la desobediencia. Claro, ¿Eh? Por falta de fe. porque no tenía que ver con lo moral, tenía que ver con lo personal. A Abraham se lo pidió a él, su único hijo. Bueno, vamos a seguir. Su sensatez, estamos hablando de la tentación, ¿no es cierto? De la prueba, en realidad. En Dios habita toda la sabiduría, dice el texto acá. Estoy leyendo textualmente. Sabía que era necesario para el desarrollo de su potencial y satisfacción total. Si hubiera obedecido, resistiendo la tentación, hubiera poseído un carácter moral santo y hubieran experimentado un nuevo nivel de bendición y de comunión con Dios. Es decir, hay una diferencia entre lo natural, lo santo y lo moral de lo natural, y hay una diferencia entre lo santo y justo de la obediencia propia. Una cosa tiene que ver con lo natural y otra cosa tiene que ver con el carácter. ¿Entienden la diferencia? Nosotros somos santos el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos santifica. Lo que hacemos en obediencia tiene que ver con el carácter, porque lo hacemos en rendición y en obediencia a lo que Dios pide. Por ejemplo, Enoc desarrolló carácter.
santo, a pesar de haber vivido en un mundo de pecado y haber heredado la naturaleza adánica. ¿Entiende? Él hereda esa naturaleza, pero decide ser santo en obediencia. Y segundo, no menos importante, es que Dios provee el plan de redención. Dios no es el autor del pecado, Dios, repito, no es el autor del pecado, aunque permite que en Edén entre el autor, que es Satanás, ni hizo que Adán cayera. ¿Adán tenía motivos ¿Cierto? para obedecer? Claro que sí. Sí, sí. Entonces Dios se propone sacar del fracaso humano una redención gloriosa. Profesor, perdón, Sí, puedo preguntar, en el jardín de Edén, la obediencia de Adán y Eva tendría que haber sido eterna por la eternidad, porque no había tiempo ni tampoco, o sea, me cambió un poco el panorama porque yo como que entendía que el tiempo y ¿cómo se dice? El libre albedrío había sido instalado después de la caída. Pero entonces en el tiempo no hubiese sido en el huerto de Edén un tiempo específico, sino que eternamente ellos tendrían que haber obedecido de no comer, ¿no es cierto? sí, creo entender la pregunta, Priscila. En realidad, la muerte Es un viene poco después de la... complicada porque como que yo entiendo que después de la desobediencia, después de la caída, como que ahí se instala el tiempo y lo que es antes ahora. Pero si bien Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, entonces tenían que obedecer eternamente en el huerto de Edén, ¿o no? O sea, por la eternidad ellos tendrían que haber obedecido, porque no existía el tiempo, Claro, claro. ¿no? Bueno, el concepto de tiempo, eh, viene después, porque hasta ahí no hay, es decir, el registro que tenemos de que el hombre muere es a partir de la caída. Hasta ese momento no dice que sus días van a ser tantos o fueron tantos. Después de la caída sí se contabilizan los años, pero a partir de la caída, claro, antes de la caída no tenemos contabilizado qué es lo que, por lo menos, inductivamente no podemos decir solamente que hay muerte después de la caída. Eso es lo que... Pero hiciste otra pregunta que, a ver si te entendí bien. Sí, que el libre albedrío, está bien, sí, sí, es lo que veníamos diciendo. Es que el libre albedrío fueron dotados con con ese poder de elegir y optaron mal, optaron por no obedecer. Puede ser. Bueno, entonces... No que voy a redundar porque después lo que pasa después con la maldición sobre la serpiente, la mujer, lo vamos a ver después, así que, pero el artículo lo tiene acá, entonces vamos a ver el proceso de la tentación. B, tentación. El agente de la tentación. ¿Quién es el agente de la tentación? ¿A quién le atribuye Moisés en el Génesis al, al agente de de la tentación? Bueno, es la serpiente, pero no dice en Génesis que es Satanás. ¿Dónde entendemos que en realidad es Satanás? Bueno, recién en Apocalipsis, cuando se nos habla de la serpiente antigua, pero hasta este momento es simplemente la serpiente, ¿no? Sí. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Pablo confirma la identidad cuando dice que el mismo tentador que engañó a Eva aún está presente tratando de corromper la mente de los creyentes. Segunda de Corintios 11:3.
Y Génesis 3.1 dice, no dice que era astuta, sino que era más astuta que todos los animales. Miren, hace muchos años, muchos siglos, muchas décadas, que el enemigo trabaja en la mente humana, así que tiene mucha experiencia, mucha experiencia. No debemos subestimar su poder y sus artimañas. Dios tiene mucho más poder, de hecho lo venció, fue vencido en la cruz, pero todavía sigue actuando, todavía sigue engañando y tenemos que tener un sumo, no digo respeto, pero no subestimar, ¿sí? Tiene poder para disfrazarse porque Pablo dice que se disfraza como ángel de luz. Apareció en Edén en forma de serpiente. Y algunos creen que era un animal muy lindo, de hecho agradable, y que era erguido. ¿Por qué? La, la conclusión se saca a partir de que Dios cuando la maldice comienza a arrastrarse sobre el polvo de la tierra, ¿no? Entonces se cree que era un animal erguido. Vamos con los motivos de la tentación. Esto es importante, acá hay un proceso. ¿Qué clase de Pastor, motivación? Sí. pastor, una preguntita. Vio que usted leyó recién en Génesis 3.1, ¿no? Ujú. Y ahí en Génesis 3.2 dice, la mujer le respondió a la serpiente. Y ahí dice que ella ya tuvo ponerse a hablar con la serpiente, con el enemigo. Y eso que dice que nosotros, a veces fue una de las caídas, los errores de ella que empezó a tener ese contacto ahí con el enemigo. ¿Puede ser? Claro, claro, sí, sí, totalmente, Sí, totalmente. yo también escuché la teoría de que realmente hablaba la serpiente, o sea, literalmente hablaba, pero bueno, Claro que sí. Y claro, para poder comunicarse con un humano, debía hablar, es decir, es un animal hablando en forma humana. Y acá es donde nosotros tenemos que poner énfasis en el poder que tiene. Es el ángel, dice que se disfraza como ángel de luz, dice el apóstol Pablo. Con lo cual, hay toda una cuestión muy, muy, muy difícil de manejar para Eva, porque ustedes piensen que lo que la serpiente, no sé si los animales, en Edén los animales no hablaban, idioma, idioma humano. Y pueden imaginar a Eva la sorpresa cuando escucha hablar a una serpiente. Es decir, nunca reparamos a pensar en eso, con lo cual habrá sido un shock y una sorpresa y ponerse a hablar justamente con un animal que habla idioma humano, habrá sido bastante choqueante para ella, pero bueno, como dijo el hermano acá, eh, se puso a hablar. A ver, vamos con los motivos de la tentación. ¿Qué clase de motivación usó Satanás entonces para que estos seres santos e inocentes desobedecieran? Dijimos que tenían instinto de preservación, ¿se acuerdan? Dios los dotó con ese tipo de facultades. Satanás comenzó a utilizar esa artimaña en saber que ellos tenían eh, esas pulsiones, esas necesidades, y dirigió la tentación en tres deseos básicos. Escuchen lo que dice Juan, lo que dice el apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, y este es el proceso, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan 2, 16, 17. Los deseos de la carne, ¿vieron cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y le dice, no morirán. Los deseos de la carne.
los deseos de los ojos. Después le dice, Dios sabe que el día de que coman serán abiertos vuestros ojos. Y por último, la vanagloria de la vida. Y termina diciendo Satanás, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y se cumplen con estas tres fases, con este proceso de tentación. Y Eva incluyó todos los pecados mortales, el ego, la duda, el orgullo. Y ahora, a partir de ahora, ellos están en este estado que es un estado de caída, el estado caído. Es el punto C que tienen ustedes en el libro. Desde el capítulo 4 del 3 donde es la caída, 3.15 es el protoevangelio, ¿se acuerdan que la promesa mesiánica? Génesis 3.15, pero a partir del capítulo 4 al capítulo 11 se describen calamidades, conflictos con sus descendientes. Aunque la humanidad tiene el imago Dei, aunque tienen la imagen de Dios dentro de ellos, demuestra un origen divino, comienzan las historias de crímenes, de guerras, bueno, y hasta hoy, terrorismo, perversión, y esto da la evidencia indiscutible de la caída. Quiero decir esto porque muchos se preguntan, y esta es la pregunta existencial de todo el mundo, incluso de creyentes, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Han oído eso? ¿Se Sí, han sí, sí, preguntado sí. eso? Bueno, ¿Por esta qué es la Dios respuesta. no actúa? Esta es la Por la respuesta. ausencia, por la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Exactamente, Priscila. Exactamente. ¿Tiene la culpa Dios de esto? Porque esa es No. otra pregunta que la gente formula, ya no cristianos, pero gente incrédula, atea, y pregunta, si Dios existe, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Permanentemente escuchamos esto. Esta es la respuesta. Esta es la Y respuesta. aparte es el resultado de la libre elección, del libre albedrío que ha tenido el hombre desde la caída, digamos. Tal cual, Entonces son consecuencias que se tienen que vivir, digamos. tal cual, tal cual. Sí. Y déjenme decirles otra cosa más. El cuerpo humano, este cuerpo que nosotros tenemos, no fue creado en un diseño original para soportar todo lo que nuestro cuerpo está soportando hoy. Estrés, presiones, enfermedades y todas las cosas. ¿Vieron que el cuerpo habla? Hay muchas situaciones Sí. emocionales, hay muchas situaciones espirituales que repercuten en el cuerpo porque el cuerpo habla. Y el cuerpo, déjenme decirles una vez más, no fue creada para soportar todo lo que nosotros hoy tenemos que soportar en este cuerpo. Eso no fue la idea del diseño original. De todas maneras, nosotros confiamos en el poder de Dios, nosotros creemos en la sanidad divina, nosotros descansamos en el Señor, pero tenemos que entender que si viene alguna enfermedad a nosotros, es producto de esa naturaleza caída. Y todo cristiano es propenso a enfermarse. El apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma? Y yo no, ¿no es cierto? Así que, bueno, alguna de las explicaciones que mucha gente no tiene y muchos cristianos no tienen. Vamos a la interpretación de la caída. Y esto es interesante, esto es bien, bien doctrinal. El relato de la caída es de Adán y Eva. ¿Es figurativo o es literal? ¿Es un mito? ¿Una alegoría? ¿Se tiene que entender simbólicamente? ¿O es una historia literal y objetiva? Bueno, en La última. realidad
Es una historia literal. Y ahora vamos a ver algunos argumentos que hacen que se entienda por qué es literal. Primero, que no fue interpretada, esta historia de la caída de Adán y Eva no fue interpretada de forma simbólica. En ninguna parte de la Biblia aparece de esta manera. Los relatos de la creación y de la caída hubieran sido alegóricas. Si hubieran sido alegóricas, las interpretaciones hubieran sido numerosas. B. No hay en el capítulo 11 o 12 del Génesis una indicación que sugiera un cambio de alegoría a la historia. No es un personaje histórico, tan histórico como Abraham, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Pablo, el apóstol Pablo, hizo una comparación, un paralelismo entre Adán y Cristo. Cristo es un personaje histórico y no es probable que fuera un antitipo, un personaje no histórico como Adán. Romanos 5:14, Primera de Corintios 15:22 y 15:22, digo bien, 15:22. En dos genealogías, esto es un dato no menor, es importantísimo, en dos genealogías el nombre de Adán aparece junto a otros personajes bíblicos. Primera de Crónicas 1 y 2, Lucas 3, 23 al 38. En la historia de Adán aparecen lugares geográficos reales como Asiria, el río Éufrates, y la condición de la caída de los personajes literal es real. Ese estado no se puede atribuir a un mito. El avance extraordinario de la ciencia, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial de la humanidad es notable, pero el retroceso social, moral, ético, la corrupción política, eso demuestra que hay un estado pecaminoso en crecimiento y no para, no para. De todas maneras, en este marco, y esto es una apreciación personal, yo creo que la iglesia sigue siendo lo que Jesús dijo, luz y sal. Y si no fuera, esto es lo que yo creo, si no fuera por la iglesia, si no fuera por una comunidad que ora, que sirve y que piensa en el prójimo, yo creo que el estado social, el estado de corrupción social sería aún mayor, sería todavía peor. Yo creo que de alguna manera Dios preserva ciertos lugares, ciertas comunidades, ciertas ciudades, porque hay una iglesia presente, que ora y que realmente, verdaderamente es luz y es sal. Bueno, la respuesta de la caída o los efectos de la caída. Recayó entonces en la serpiente en primer lugar, después en la mujer y el hombre, ¿no? Mujer y hombre, y después en la tierra. ¿Por qué decimos que en la mujer primero? Bueno, porque fue la actriz, ¿no? La que protagonizó de primera mano la caída. Pero el responsable, digo esto, sigue siendo el hombre, ¿no? Porque en todo caso, si Dios le había instruido al hombre, él no fue lo suficientemente claro, preciso, o no lo hizo para instruir a la mujer de lo que no había que hacer. ¿Cuántas chicas ahí dicen amén? Mm. Bueno, Amén. entonces sobre la serpiente, ya vimos, ¿eh? Era una serpiente, un animal que supuestamente era erguido y la maldición recae y comienza ahora a arrastrarse por la tierra, comer polvo, y esto es un símbolo de humillación también. Y según Isaías, comerá polvo
En el milenio, pero va a ser inofensiva. En el milenio. Isaías 65:25. Sobre la mujer cae después. Vieron, hay un proceso en la maldición. Primero la serpiente y después sobre la mujer. ¿En qué consistía la maldición sobre la... Bueno, va a los partos, la preñez, va a ser con dolor y sumisión a su marido. ¿Cuántos hombres dicen amén ahí? Díganlo Amén. vamos. Sumisión a su marido. Alaba, alaba, alaba al Señor. Amén. Bueno, me gustaría desarrollar un poquito más esto, pero no tiene que ver con la sumisión, no tiene que ver con que la mujer es... A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? A ver, Espíritu Santo, ahora, Sometimiento. dale, inspírame, por favor. Sumisión No es tiene que ver con sometimiento. Concepto una... de maltrato. No, no, no. Quiero, no, que para que quiere, esto se puede desarrollar y se va a desarrollar en otro momento y también en otro espacio, pero tiene que ver con apoyarse en su marido, ¿sí? La idea es del apoyo en su marido, tiene que ver con eso. Y el juicio del hombre, bueno, no es el trabajo, repetimos, porque vieron, viene sobre la tierra también. Hasta acá no era un esfuerzo fatigoso y ahora sí. El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. El trabajo, miren, solamente eh, nos acordamos o valorizamos el trabajo cuando no lo tenemos. Y déjenme decirles que con la robotización a un futuro no tan lejano va a haber una gran eh, grandes despidos, lamentablemente. Es más, se está hablando en todo el mundo de una renta universal, es decir, que la gente va a comenzar a cobrar sin trabajar. ¿Por qué? Porque todo este sistema de robotización va a hacer posible que haya menos trabajos desde el punto de vista manual o artesanal o en fábricas como se venía viendo hasta ahora. Me van a decir, bueno, pero alguien va a tener que fabricar los robots. Sí, está bien, pero va a llegar un momento en que probablemente, posiblemente, los robots ocupen mucha mano de obra. Y por eso se está hablando universalmente de esta renta, una renta universal. Que el hombre cobre un sueldo sin trabajar. Va a tener que hacer alguna otra cosa, se supone, pero el trabajo dignifica al hombre. El trabajo hace la autoestima del hombre. El hombre no nació para no trabajar. Lamentablemente, muchos gobiernos populistas promocionan la ley del menor esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Y la JUS... Por eso cayeron, porque no trabajaban. ¿Perdón? Por eso cayeron, porque no trabajaban. Claro, exactamente, Priscila, así es. Bueno, y viene un juicio sobre la tierra de baja productividad, por eso es canos y espinos, cardos y espinos, eso quiero decir. Y abrojos, cardos, abrojos. Tiene que ver con esto. Y Jesús ilustró sobre espinos y abrojos en oposición al buen fruto. Hizo una ilustración acerca de eso. Bueno, hasta acá hemos llegado. Eh, lean, por favor, lo último que falta hasta la martiología. No quedan muchas, 5, 6, 7 páginas nada más. Nos quedan hasta llegar hasta la doctrina del pecado que vamos a ver la próxima semana. Pero por favor, lean, así ya vienen sabiendo y cuesta menos asimilar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta qué página llegó, pastor? En el Es PDF. muy difícil porque 140. Más o menos, más o menos. Porque yo tengo un libro y algunos tienen otro. 161 la nueva. Bueno, 143. 143. bueno, Bueno, ¿vieron? gracias. ¿Vieron? Aprox, por ahí.
Bien, ya saben la nota, tienen la nota, así que acuérdense que esa nota ya la tienen ahí y después le va a servir para hacer el promedio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, ninguna, ya no hay más preguntas. Pastor, Sí, si la nota es medio baja, ¿se puede recuperar o se recupera con el próximo examen? y esperen al próximo a ver Pregunta. si nivelan o si quieren hacer este de nuevo me avisan. Pero por favor avisen a los directores, así nosotros le enviamos, ¿sí? Pastor, perdón, Bueno, respecto al promedio que explicó recién, ¿lo tenemos que hacer cada uno o usted después va a mandar la nota final de la materia? No, nosotros le enviamos la nota final, pero ustedes ya la van a Ah, saber. bien. Porque son las tres Listo, listo. notas, dividido 3, 70%, más de 70 ya están aprobados, ¿sí? Y si no, nos Sí. vemos el año que viene otra vez en doctrina y no hay problema. Y, y- y Y sí, yo no me canso, así que tranquilos, ¿eh? No me canso. Pastor Rubén, Sí, una preguntita. ¿Leemos hasta el capítulo 4 o hasta dónde? lean hasta el final, porque ya quedan 4 o 5 páginas hasta marteología. Bien, Creo que quedan 5 páginas, no quedan más. Bueno, nos despedimos. ¿Está bueno, la pastora Gisela está por ahí para orar, Sí, para acá estoy. despedirnos? ¿Sería tan amable, por favor, pastora Sí, Gisela? estaba conectada al celular, por eso se me estaba quedando sin batería, por eso apagué la cámara. Entonces tiene que ser una oración muy rápida. y poderoso, Oramos. vamos. Amén, amén. Señor, Señor, damos gracias en esta noche por la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor. En Amén. tiempo de Sí. tanta confusión, tanta incertidumbre, tu Espíritu Santo nos habla de manera clara y certera, Señor. Pedimos que todo lo aprendido no solamente quede, Señor, en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón para que seamos hombres y mujeres que den fruto al 100 por 1, como así lo declara tu palabra, Señor. Bendecimos de manera conjunta a nuestro profesor, damos gracias por la vida del pastor, gracias por el trabajo arduo que están haciendo junto a Flo, bendecimos su ministerio y damos gracias, Señor, en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús, que es poderoso. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bendiciones, buen fin de semana para todos. Bendiciones, Bendiciones, buen fin fin de semana, descansen. bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.